Empecemos, pues. Solo déjenme bajarle volumen a esto, que si no, va a estar interrumpiendo. Bien. Empecemos. Recuerdan de que habíamos hablado sobre la situación de, bueno, en el caso de violencia, ¿verdad? Y hoy, si nos da tiempo, igual vamos a hablar algunas generalidades. Ya la otra semana inician sus exámenes, según me mandaron el calendario. No sé si estoy equivocado, como cambian en coordinación a veces calendarios y uno no se entera. Confírmenme si sigue, la otra semana empiezan ustedes. Confirmo, dice Marilyn Tucel. Sí, licenciada, iniciamos la otra semana. La otra semana inician, ¿verdad? A mí me toca examinar hasta la siguiente, pero como los van a examinar lunes y viernes, entonces eso implica de que de plano no les voy a poder dar clases, ¿verdad? Porque ahí se acuerdan ustedes que el día de la clase no nos dejan dar clases a nosotros, el día del examen. Entonces ustedes tienen lunes y viernes la otra semana, si no estoy mal. Y en la siguiente semana ya son martes y jueves. Es así, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hablar hoy sobre las causas de violencia. Bueno, ya hablamos sobre las generalidades previamente que causan la violencia, pero específicamente, ya haciendo un resumen de qué es lo que causa la violencia y todo, ya poniéndole un nombre y especificándolo, podríamos ver de que los principales factores que generan la violencia están agrupados por lo menos en 4, según los estudios que se realizan dentro de nuestro contexto. Entonces, el primero va a ser el económico, sociales y culturales, ¿verdad? El factor económico, social y cultural. El de socialización, el de contexto y el de instituciones. Entonces, vamos a ver de qué, permítanme, ya saben de que si me estiro así es porque les doy entrar a los compañeros que no pueden entrarse automáticamente, ¿verdad? Entonces, vemos de que dentro de los factores económicos, sociales y culturales vamos a encontrar que están relacionados a los problemas estructurales. O sea, estructurales desde el punto de vista del Estado. Ahí vamos a hablar, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos nosotros de la violencia estructural, ¿verdad? Pues este es un caso estructural, pero desde el punto de vista del factor que el Estado no provee de los servicios y de los fines para los que está constituido y está organizado según la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vemos de que esto se debe a problemas estructurales como lo es el desempleo, como es la pobreza, como es el subdesarrollo. Y más adelante vamos a ver esto, o sea, no podemos decir nosotros de que todos los pobres son delincuentes, porque fíjense ustedes de que eso es un factor bien irresponsable de algunas personas que se atreven a decir, o sea, que el factor más grande es la pobreza, y cuando no es así. Ustedes saben de que hay mucha gente que no posee bienes económicos, pero es muy honrada, y mucho más honrada que tal vez algunos que sí poseen esos medios. O sea, que no podemos generalizar, en eso tenemos que tener un cuidado para hacerlo, ¿verdad? Entonces también tenemos que ver de que lo que será también el subdesarrollo que será dentro de nuestro país, la falta de oportunidades para los pequeños empresarios, la falta de empleo para muchas personas que se tienen que dedicar a la economía informal, la discriminación, la desigualdad que hay, o sea, entre las personas, hacinamiento. Ustedes se dan cuenta de que muchas veces hay sectores donde vive la gente muy amontonada, o sea, y hay situaciones en las que de alguna manera hay grupos en donde se van formando de alguna manera algunos grupos, ¿verdad? No en general, de personas que se dedican a delinquir. También vemos de que la violencia que vemos en los medios de comunicación es de lo más normal, que ya a esta hora, dentro de poco ustedes van a empezar a ver de que por lo menos en los canales nacionales ponen por lo menos teleseries de violencia. En las empresas de cable a toda hora hay situaciones de violencia que no está regulado, o muchas veces dentro de las mismas familias no
no establecen ni siquiera una restricción para los menores de edad para poder ver eso. Y hay personas adultas que también no están capacitadas mentalmente para ver una situación así de violencia y poderla asumir como lo que es, ¿verdad? Una simple película, sino que ya asumen que es una forma de vida. Entonces, la cultura de violencia que se nos ha impuesto, en su momento lo habíamos hablado, de que se nos ha inculcado que la violencia se combate con violencia, que la forma de combatir cualquier situación lo mejor sería aplicar la muerte para alguna persona. O sea, esa es una forma en la que nos enseñan a nosotros que la violencia se combate con violencia. A eso se refiere la cultura de violencia. Entonces, vemos de que tenemos que tener claro que la violencia, como les digo, y la delincuencia y la inseguridad ciudadana no son una consecuencia que se da exclusivamente por la pobreza, porque sería irresponsable y erróneo que vamos a asociar nosotros la violencia con la pobreza en sí, sino que es con la falta de oportunidades. O sea, entonces vamos a ver nosotros de que en el caso de nuestro país, que es un área de Latinoamérica, hay estudios latinoamericanos que señalan que más que la pobreza, lo que crea esas situaciones muchas veces de violencia es la desigualdad, entre un conjunto de otros factores sociales que ya mencionamos. También están algunos factores culturales, psicológicos que generan mayor violencia. Y yo les voy a comentar algo, o sea, ahorita viene a colación hablarles sobre comunidades indígenas que por lo menos en donde hay muy poca violencia. Fíjense ustedes de que por lo menos Chichicastenango, Sololá y algunas áreas de Quiché tienen poca violencia. Incide también muchas veces, y no en todos los lugares donde hay poca violencia se dan linchamientos, tampoco vamos a decir eso, pero sí hay algunos municipios de esos mismos departamentos que yo les estoy mencionando que yo estoy consciente de que sí se han dado, no se dan, o sea, no es una forma de costumbre, pero se han dado linchamientos, pero eso no se le puede adjudicar a la población en general, sino que a un grupo de personas que deciden hacer un tipo de conducta antijurídica. Pero lo que realmente hace que no haya violencia en estas comunidades es el factor cultural, que les enseñan principios a sus familiares, a sus hijos, en que no tienen que cometer ciertos situaciones en contra de las personas. Así pues, fíjense ustedes de que dentro de las características culturales de muchas de las poblaciones indígenas descendientes de los mayas están el valorar, y eso se los quiero explicar yo a ustedes. Por eso les digo, el entorno social también tiene que ver de la mano con lo cultural. Muchas veces se les enseña a estas poblaciones lo siguiente a cada uno de los individuos, que es importante cada individuo. Entonces, a las familias les dicen, tenés que educar adecuadamente a tus hijos, porque cada uno de nosotros es un elemento importante para la comunidad, ¿verdad? Y si la comunidad, o sea, el pueblo en el que se está de alguna manera intercediendo para el bienestar de este individuo, si todos los individuos de esta comunidad están bien, entonces van a progresar. Y si todas las comunidades de un municipio están bien, también van a progresar. Y si todas las comunidades de un departamento están bien, también van a poder progresar. Y si todas las comunidades de nuestro país estuviéramos bien, también. Entonces, es una forma en la que ellos enfocan el bienestar individual de una sola persona, diciéndole cada uno de ustedes es una pieza clave, es un elemento importante en un rompecabezas de la comunidad. Nosotros lo podemos decir desde el punto de vista del estudio nuestro, desde el punto de vista social. Cada uno de nosotros por lo menos es una pieza importante. Miren, pues por lo menos ustedes están preparando para ser abogados. Entonces, cuando ustedes estén en el litigio, hagan de cuenta de que aquí van a haber defensores públicos, van a haber fiscales, van a haber abogados litigantes, van a haber jueces, magistrados. Entonces, cuando se lleva a cabo un juicio, cada uno de los que están ahí es un elemento importante para crear algo muy importante, que es la aplicación de la justicia. Entonces, ustedes son parte de un rompecabezas en eso, que si actuara cada uno en la forma adecuada, lógicamente se va a lograr establecer un buen sistema social en donde se va a poder aplicar adecuadamente la justicia.
así los pueblos entonces ven muy importante la realización de las situaciones adecuadamente en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de una comunidad honrada y todo. Entonces, es un ejemplo de lo que yo les digo, de que tal vez puede influir también la situación cultural. Lastimosamente, muchas personas, ustedes se han dado cuenta de que dentro de los temas, y eso sí me gustaría que me contestaran, ya vimos la diferencia entre la ética. No me acuerdo si ya la vimos, porque si ya la vimos ya no la quiero mencionar. ¿Ya la vimos? ¿Alguien se acuerda si hablamos de la diferencia entre la moral y la ética? Solo me dio algo, licenciado, que la moral y la ética iban juntas y que a veces podía significar lo mismo, pero no lo digo, lo voy a explicar más adelante y no lo hizo. Gracias por decirme, ¿viste? Dice que no significan lo mismo. Lo que les mencioné definitivamente es que hay gente que piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Miren, pues, y les voy a explicar esto, por eso, y ahorita en los factores de violencia entra el estudiar eso, inclusive dentro de los principios de los derechos humanos, ¿verdad? El saber actuar hacia la otra persona y que la otra persona actúe adecuadamente hacia conmigo es importante. Entonces, yo siento de que explicar la moral y la ética dentro del ámbito de los derechos humanos es muy importante, y les digo yo por qué. Antes de definirles qué es la moral y qué es la ética, les voy a explicar por qué es importante esto. Primero, porque si nosotros, oigan bien esto, si nosotros no actuamos bien moralmente, entonces muchas de las conductas se tienen que analizar para ver si se vuelven unas conductas éticas. Y si no se actúa bien éticamente, entonces se tiene que empezar a buscar cómo legislar para que algo no se siga actuando de esa manera, y se vuelve una situación antijurídica, o sea, que una situación en donde ya crean una normativa para evitar que se siga realizando. Y así pues, después ya puede entrar en la situación de ver si en materia de derechos humanos está violenta a las personas o no. Un ejemplo, les aseguro yo a ustedes que en la antigüedad el aborto no era penalizado. El aborto no era penalizado, sino que era una situación moral el hecho de si alguien se quería realizar un aborto o no. Entonces, cuando el aborto no era penalizado, entonces vemos nosotros de que de alguna manera entonces las personas tenían una libertad. Cuando ya empezaron a realizar demasiados abortos, entonces los médicos empezaron a ver si lo volvieron un factor ético para ya no aplicarlo, para poder tratar de restringir. Cuando ya no se pudo restringir porque seguía actuándose y todo, y de parte de algunos médicos también, entonces se tiene que crear una conducta, una ley que venga y restrinja la situación social para hacerlo. Entonces ahora vemos, y yo eso ya se los había dicho, de que, y ustedes ya lo han visto en derecho penal, que el único aborto que está prohibido aquí es el terapéutico, y ustedes ya lo estudiaron, si no estoy mal. Entonces, que es cuando la mamá tiene grave riesgo, ¿verdad?, de perder la vida. No está valorado el eugenésico, que es cuando por lo menos el vientre viene en malformaciones ni nada de eso. No está valorado tampoco el aborto en donde pueda abortar una mujer que fue violada. Entonces, si lo vemos nosotros desde el punto de vista legal, una mujer que fue violada tiene que tener al fruto de la violación según las leyes de nuestro país, ¿verdad? Sabemos de que, y ustedes se han dado cuenta que a veces hasta en la prensa sale, ¿verdad?, ustedes anunciando lugares así, y que el Ministerio Público debería de seguir eso de oficio porque es un delito contra la vida cuando de alguna manera se llevan a cabo abortos. Entonces, les estoy explicando todo esto antes de darle la definición de moral y ética desde un punto de vista. Fíjense ustedes de que hay un autor que se llama Aranguren. Ahorita no tengo pizarra, ¿verdad ustedes? Pero, y como no tengo esto apuntado, sino que se los estoy diciendo así, Aranguren, por si ustedes lo quieren apuntar, ¿verdad? Este autor se llama Aranguren. Entonces, Aranguren, Aranguren, junto. Entonces, Aranguren, fíjense ustedes de que tal vez es el que de forma más fácil explicó qué es la moral y qué es la ética. Porque la moral son todas las cosas que nosotros realizamos espontáneamente.
Son situaciones que nosotros hacemos en una milésima de segundos, muchas veces sin pensarlas, pero que las hacemos. Y que para algunas personas son conductas moralmente no permitidas y para otras no son. Y vamos a hablar aquí tal vez de algunos ejemplos así que ustedes van a parecerles así hasta algo pedantes y chocantes a algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos el uso de palabras antisonantes, por ejemplo. Y yo les voy a comentar, yo con mis amigos sí las hablo, pero yo no las voy a hablar en una cátedra, no la voy a hablar con personas que no tengo la confianza, es un ejemplo. Pero ustedes han visto que hay personas que la dicen con quien sea, ¿verdad? Entonces eso por lo menos depende de con quién diga una palabra antisonante, por ejemplo. Quien lo recepcione va a tener una situación o un análisis de esta persona que moralmente no tiene de alguna manera una forma de comportarse bien en sociedad. Hay otras personas, ¿verdad? Ustedes eso sí, tal vez sí me lo restringo, no lo hago, que se escarban la nariz así enfrente de todos, entonces dice uno, a la gran ¿por qué hace eso en público? Y otras cosas más, ¿verdad? Ustedes así, que para algunos no es concebido adecuadamente, pero que muchas veces son factores que se aprenden. Oigan, ¿dónde se puede aprender las conductas morales? Entonces, se aprenden en la casa, se aprenden en el lugar donde estudia uno, y eso es donde uno ha estudiado históricamente, ¿verdad? Desde la primaria hasta donde uno esté. Se aprende si ustedes van a algún lugar donde practiquen deportes, algún tipo de situación cultural, recreacional, se aprende con amigos, se aprende con conocidos compañeros. O sea, son situaciones que uno a veces adopta y que tal vez no se las enseñaron en la casa a todos, pero que afuera las adoptan. Entonces, con este ejemplo que yo les digo de que a veces uno habla palabras antisonantes, por lo menos yo crecí con mi abuelita y en la casa no se podía hablar, o sea, con ese tipo de palabras. Entonces, por lógica yo les voy a decir de que donde lo aprendí fue con mis amigos y en donde estudiaba. Entonces, pero no son factores que aprendí en la casa, pero que pudieron haber sido aprendidos también en la casa. Ahora lo que por lo menos sí me enseñaron a la casa, ¿verdad? Entre lo válidamente aceptable moralmente es el uso de los cubiertos según la comida que uno vaya a comer, ¿verdad? Porque a veces ustedes van a algún restaurante donde tal vez sirven churrasco y van a ver de que hay gente que le está entrando así más sabroso a la comida, sin usar cubiertos. Pero son unas situaciones, como les digo, que son morales. ¿Para qué les explico tanto esto? Es porque todos esos factores que yo les acabo de decir son moralmente inaceptables. Pero dígame alguien de ustedes, ¿esos serán antijurídicos? ¿Estarán regulados como algo legalmente no aceptado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá una ley para prohibir eso que expliqué yo ahorita? No. ¿Verdad que no? Entonces, porque son todavía factores que se establecen como una conducta moral, ¿sí? Entonces, y por eso es que hay situaciones también en donde por lo menos pueden llevar, hay algunas situaciones en donde se puede establecer de que no hay establecido algo escrito en contra de la realización de estas situaciones. Pero ¿qué es la ética? Miren ustedes, pues. La moral es la conducta cotidiana de cada uno de ustedes y cada una de las mías, ¿sí? Nuestras conductas cotidianas, cómo nosotros nos establecemos o cómo nosotros nos comportamos en sociedad. Las conductas cotidianas que no son antijurídicas, ¿verdad? Ustedes, como ahí sí que las costumbres, las buenas costumbres o las malas mañas, ¿verdad? Ustedes, pero que no son antijurídicas, porque hay malas mañas que sí son antijurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, robar. Entonces, la moral son las conductas cotidianas que nosotros realizamos, ¿sí? Esa es la definición de moral según Aranguren. Todo lo que les expliqué se los concreto así. Son las conductas cotidianas que pueden realizar las personas. Pero, ¿qué es la ética? La ética es la filosofía de la moral pensada. Por lo tanto, para que haya un factor ético, y yo les estoy hablando a ustedes de la filosofía. ¿Qué significa para ustedes filosofía? Lo estudiamos. Bueno, no aquí, ¿verdad? Pero lo estudiaron ustedes en introducción a
al derecho, en alguna cosa de las leyes. La filosofía es la sabiduría. Sí, es la ciencia del saber, ¿sí? Es la ciencia del saber, o sea, por eso es que cuando decimos nosotros, los grandes filósofos de antes, esos lo estudiaban todo, ¿verdad? Ustedes estudiaban astronomía, estudiaban medicina, las matemáticas, los filósofos lo trataban de abarcar todo, ¿verdad? Pero la filosofía es la ciencia que estudia del conocimiento, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que si yo les digo de que la ética es la moral pensada, ¿verdad? Para Almuren, entonces la moral es la moral actuada o las formas cotidianas en que nos comportamos. Y la ética es la moral pensada o analizada ya filosóficamente. ¿Qué significa? Que para que yo diga esto no es adecuado, se tiene que analizar ese comportamiento. Ejemplo, ustedes saben de que existe un código de ética profesional para nosotros los abogados, para vosotros también. ¿Lo han oído, verdad? Así es, licenciado. Hay un código de ética profesional. Entonces, ese código de ética profesional, quienes lo realizaron, tomaron de ahí conductas de alguna manera morales que no se deben de realizar. Un ejemplo de lo que está por lo menos en cualquier código de ética profesional que lo van a encontrar ustedes en el de médicos, en el de psicólogos y en el de nosotros es no relacionarnos de forma sentimental, pero desde el punto de vista sentimental, ustedes saben a qué me refiero, con las personas a las que nosotros representamos o nuestros patrocinados, nuestros clientes, porque eso es una forma ética de actuar, ¿o no es así? ¿Ustedes qué dicen? Pero para poderlo realizar, se tuvo que analizar y consignar, ¿verdad? Y decir, esto éticamente no está permitido para el gremio de abogados, esto éticamente no está permitido para el gremio de médicos, y así sucesivamente, ¿ah? Para los del colegio estomatológico, que son los odontólogos también, o sea, así es como funciona. Entonces, sí me explico yo entonces qué es la diferencia entre la ética y la moral. Entonces, la moral son nuestras conductas cotidianas, los que hacemos nosotros espontáneamente, normalmente. Y la ética es la filosofía de la moral, o de alguna manera, la moral pensada, ¿sí? Que ya tiene de alguna manera una situación mucho más alta, porque por lo menos en las conductas cotidianas que nosotros hacemos desde el punto de vista de la moral en general, no pensamos, solo lo hacemos. En el caso de la ética, ya lo estamos pensando. Como les digo yo a ustedes, si ustedes son profesionales y están ejerciendo, yo sé que algunos aquí ya tienen una profesión previa. Entonces, por lo menos si alguien, una persona que llega a solicitarles a ustedes servicios en el área que ustedes ya sean profesionales, porque como les digo, aquí hay personas que están sacando ya segunda carrera, lógicamente ustedes saben que tienen que mantener una distancia y únicamente una relación desde el punto de vista profesional. Entonces vean qué importante es eso. Entonces vemos nosotros de que aquí entra la situación donde vemos que entra tanto lo cultural como lo psicológico y lo sociológico, porque ya uno piensa lo que va a hacer, ya uno analiza lo que va a hacer y también lo que le han enseñado a uno, ¿verdad? A cada uno de nosotros en nuestras casas, que hemos aprendido nosotros con los compañeros de escuela o con los compañeros de colegio, según sea el caso, con las personas que nos relacionamos en los grupos de trabajo y así sucesivamente, o sea, donde uno adquiere a veces las conductas, los comportamientos buenos o los comportamientos malos, porque también pueden influenciarles a algunas personas para comportamientos buenos, ¿verdad ustedes? El hecho de poder también adoptar cosas que uno ve como algo bueno de las demás personas, que también es bastante aceptable también, que son conductas adecuadas morales, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda? ¿Dejé duda en esto? Lo que es la moral y la ética. Todo claro, entonces, Melissa. Alonso. Sí, está bien. Sí. Di bastantes ejemplos ustedes para que quedara claro. ¿Ya vieron? La moral es lo que nosotros hacemos espontáneamente, cotidianamente,
Entonces, habían otros ejemplos, pero los prefiero dar así en clase, no en redes sociales, ¿no? Ustedes tal vez que son más, ¿cómo les puedo decir yo? Más directos, pero prefiero con estos que ya les di. Entonces, estamos bien hasta ahí desde el punto de vista de factores económicos, sociales y culturales. Ahorita yo les voy a decir algo, aunque yo les había dicho que lo quería abarcar todo desde el punto de vista de la clase de lo que es violencia. Tal vez igual podemos continuar con el resto de la violencia el viernes, porque como les digo, la otra semana posiblemente no va a poder dar clases, seguramente porque ustedes tienen que dar examen el lunes y viernes, lunes, miércoles y viernes, y lunes y viernes yo les doy clases. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿se acuerdan de qué les dije yo que era la xenofobia? Para ver si me han estado poniendo atención. Afirmativo, licenciado. Voy a dejar que conteste otro compañero. Para no interferir mucho. Gracias, mi amigo. Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Es como el repudio o el odio que se tiene a los extranjeros. Exacto, así es, Luisa Fernanda Castillo, LAM. Así es. Gracias. Es el miedo o temor exacerbado. También se ve desde ese punto de vista. ¿Por qué miedo? Porque también se analiza desde un punto de vista, no sé si me están oyendo, porque vi como que la computadora se quedó en stand-by. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen? Pregunté porque se quedó en stand-by la computadora, ¿bien? Entonces, es el temor exacerbado, el miedo hacia los extranjeros, o sea, como un odio. Pero se dice temor porque fíjense ustedes de que por lo menos el mismo, cuando yo les hablo a ustedes de discriminar a una persona, muchos de los que discriminan realmente es porque se sienten menos que. Haz de cuenta de que vengo yo y empiezo a tratar de humillar a otra persona, es porque yo quiero ser el punto centro de atención y que todos crean que yo soy lo máximo. Entonces, si yo estoy humillando a alguien es porque le tengo de alguna manera, me siento afectado porque él está, pero no va únicamente a la situación de sentirme más, sino que puede ser que me sienta menos psicológicamente. Entonces, por eso es que esa es la definición muy bien dada por la compañera Luisa Fernanda Castillo, que Sergio le cedió la palabra para que ella también pudiera contestar. Y se acuerdan ustedes que hablamos de muchas cosas, hablamos de violencia estructural, que viene al caso con lo que estamos hablando ahorita también de la clase, porque les hablé ya a ustedes de que la violencia estructural es la que se genera en el mismo Estado, y hay dos vías, ¿verdad? La directa y la indirecta, que eso fue lo que nos llevó a hablar un poquito sobre el conflicto armado interno, porque hablamos de que la directa era cuando el aparato estatal o quienes ostentan los poderes dentro del aparato estatal o quienes ostentan una función pública mandan a hacer algo o hacen algo en contra de las personas, en contra de la función de lo que realmente debería de hacer este funcionario. Y en el caso de la indirecta es cuando el Estado tiene una pasividad, no hace nada para favorecer a las personas. Entonces vemos nosotros de que existen esas dos cosas. ¿Se acuerdan de eso, verdad ustedes? También hablamos de que no sé si les hablé sobre la dignidad humana, porque les dije que les iba a ampliar sobre la dignidad humana, pero yo creo que sí abarcamos el tema, ¿verdad? No recuerdo exactamente, licenciado, si hablamos directamente, se quedó de que iba a ampliar, pero ya no lo mencionó. Ah, bueno. Pero entonces, licenciado, disculpe, buenas noches. Hablamos de la dignidad y yo tengo acá que cada uno debe ser respetado por el hecho de ser persona y que incluso se menciona la dignidad en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 1 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí menciona la dignidad. Así es. Y hoy les voy a ampliar un poquito más, tener razón, y ahí está alguna de los fundamentos legales, ¿verdad? Ustedes, de la dignidad. Pero es importante entonces que veamos nosotros, primero antes de ir a esa parte, vamos a ver nosotros de que desde el punto de vista de nosotros les hablé yo de que de dónde nace el derecho a tener derecho. ¿Se acuerdan de eso? ¿De quién nace el derecho a tener derecho?
Es porque el Estado quiere, ¿será? Nosotros mismos. Exacto. ¿Y por qué, Cristian? Porque nosotros le damos la potestad a los gobernantes para que ellos nos protejan y hagan valer nuestros derechos. Sí. Usted mencionaba que porque nosotros tributamos y asimismo pues tenemos otros derechos que se tienen que hacer valer, tal vez no directamente por nosotros, pero sí por los que elegimos, ¿verdad? Exacto. No, y además, ¿se acuerdan ustedes de que también los organismos del Estado, así como lo organiza la Constitución Política de la República, también está el judicial, que es el encargado de aplicar las leyes, el legislativo de crearlo, ¿verdad? Y ellos tienen que crear esa coyuntura para podernos proteger a nosotros. Entonces, es importante que veamos eso. Entonces, es importante que veamos también que la dignidad humana, desde el punto de vista de una definición que ustedes pueden ver ahí, es una cualidad intrínseca, o sea, que es únicamente relativa a la persona humana, únicamente va dirigida a la persona humana. Yo me acuerdo que les expliqué que aunque habemos personas que amamos los animales, yo de verdad tengo mucho cariño por los animales, pero no puedo decir de que por lo menos mis mascotas tienen dignidad, porque es intrínseca y relativa únicamente al ser humano, es relacionado únicamente al ser humano. Entonces vemos que la dignidad humana es una cualidad intrínseca al ser humano, que aparte de todo es irrenunciable e inalienable. O sea, yo no puedo renunciar a ella, yo no puedo venir y cederles eso a nadie. Entonces, por lo menos, ahí está también, bueno, ahí está por lo menos Sergio, ¿verdad? Yo no le puedo decir a Sergio, mira, te voy a ceder mis derechos humanos porque no le estoy cediendo nada, ¿verdad? Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Inclusive si tuviera algún problema y todo, yo no puedo decir, bueno, renuncio a mis derechos. No, o sea, el Estado protege que yo tenga mis derechos. Entonces, la dignidad humana entonces es una cualidad intrínseca que va a ir relativo al derecho a las personas y que de alguna manera es irrenunciable y es inalienable. Y de alguna manera para cada uno de los individuos como tal, para cada una de las personas como tal. En muchas de las definiciones que ustedes van a encontrar de dignidad únicamente hablan del término hombre, pero a mí no me gusta usar ese término porque somos personas, seres humanos, entonces tenemos que de alguna manera utilizar términos que incluyan también a las mujeres, ¿verdad? Y a todas las personas. Entonces vemos nosotros de que de alguna manera, como les digo, es irrenunciable y además es una condición humana y está asegurada y respetada y garantizada y promovida. Ahí es donde ya dio el fundamento el compañero, de alguna manera, tanto por orden jurídico estatal como internacional. Entonces lo van a ver ustedes en la Constitución, lo van a ver ustedes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, y por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ustedes, y que va de alguna manera de la mano con la naturaleza humana, que también lo dijo el compañero, que es una situación que nosotros tenemos por el hecho de ser humanos. Ahí entra también un poquito el justnaturalismo que alimentó la definición de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ella no desaparece por nada, o sea, porque alguien quiera que la desaparezca o porque alguien quiera renunciar a ella. Entonces, cada una de las personas tiene su dignidad y debe respetar la dignidad de los demás en la conducta que posea y en los actos. Entonces, yo creo que ya con eso ya ustedes ya entienden más o menos qué es la dignidad. ¿Tienen alguna duda de esto? Para nada. Es un valor, ¿oyeron? En derechos humanos es un valor. Sí, Sergio. No, para nada. Entendimos bien. Va. Entonces también quiero saber, ustedes tienen que estudiar bien las definiciones de derechos humanos. ¿Se acuerdan que yo les di una personal y dimos también una del autor del libro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y para qué redondear? Porque van a decir ustedes en lo mismo, estuvimos hablando y de lo mismo, entonces no. Quiero hablarles a ustedes de que por lo menos también algo muy importante que está en su texto y que ustedes lo tienen que saber porque es el punto de partida de los derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me acuerdo de que cuando les hablé de la historia, ¿se acuerdan ustedes cuando les hablé yo desde el punto de vista de la Carta Magna de 1215,
de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia. ¿Se acuerdan ustedes de que en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia hablamos de que gracias a esta declaración surgió la independencia de Estados Unidos y a la vez esta declaración dio la pauta de que se creara la Constitución de Estados Unidos? Esta Declaración del Buen Pueblo de Virginia fue en 1776 y competía a las colonias que en ese momento eran inglesas, radicadas en el territorio que ahora conocemos como Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? También se acuerdan ustedes que en 1215 hablamos nosotros de Juan sin tierra, ¿verdad? De a ese rey que de alguna manera los nobles lo limitaron y lo obligaron a ceder derechos únicamente para los nobles. En la Declaración del Buen Pueblo de Virginia únicamente era para los ciudadanos que eran descendientes de ingleses o europeos con una buena posición económica, porque para los pueblos nativos de Estados Unidos no aplicaba, y para las personas de color que todavía había esclavitud tampoco aplicaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hice toda esa secuencia? También hablamos de 1789, a raíz de lo que se dio en Francia. A ver, ¿de qué hablamos en 1789? La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano francés. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí? El hombre y el ciudadano, que únicamente hablaba de los hombres y no se le daba potestades a las mujeres, y a las mujeres que quisieron de alguna manera hacer valer esos derechos se les acusó de brujería y las mataron, ¿verdad? Pero así fuimos evolucionando, y les hablé ya de último. También hablamos de organizaciones, hablamos de organizaciones internacionales que se realizaron a raíz de algunas guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, pero al final hablamos nosotros de que gracias a la Organización de las Naciones Unidas se dio una declaración, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su momento, previo a llamarse Declaración Universal de Derechos Humanos, con los mismos artículos y todo, el título original iba a ser, porque no fue de alguna manera publicada así, pero el título con el que iba a salir era Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿verdad? O sea, con todos los 30 artículos que ustedes han visto y todo, pero únicamente se iba a llamar Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero es importante que sepamos nosotros eso, porque tenemos que saber que fue adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, que es la 217A, pero yo no les preguntaría a ustedes que me den eso, ¿verdad? Sí, solo a los que se examinan extemporáneos sí les pregunto cosas así, con números y todo, pero solo es un ejemplo. Si yo les pregunto en algún momento a ustedes eso, yo lo redacto y ustedes solo contestan. Entonces, así que no se van a estar asustando. O sea, ustedes tienen que estudiar la clase de Derechos Humanos objetivamente y tratando de aprender sin una presión en donde ustedes digan pide de alguna manera de memoria las cosas y todo. No soy así. A mí me gusta que aprendan, y aprender es no memorizar, sino aprender elementos de las definiciones. Entonces, esto fue el 10 de diciembre de 1948, por eso es que ustedes ven que todos los 10 de diciembre dicen hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y les han mandado a ustedes mensajes por medios electrónicos, ¿verdad? De que se celebra cada 10 de diciembre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es bueno que ustedes sepan eso también. ¿Alguna duda sobre lo que hemos hablado? ¿Compañeros? Claro, licenciado. Con respecto a la ética. Ajá. Cuando hablábamos de la ética, de que era la moral pensada, cuando uno define si algo es ético o no, es algo subjetivo y es algo que entra a lo sociológico. Lo que pasa es que no puede ser subjetivo porque ya fue analizado. Ya fue pensado si sí puede ser aplicado y si sí va a haber una cantidad de personas que lo van a aplicar o a respetar. Entonces, Cristian, por lo menos puede ser subjetiva, por lo menos la moral, porque por lo menos lo que para vos está bien, posiblemente para mí no, o para lo que para mí está bien, posiblemente para vos no. Entonces, es una situación en donde uno dice, bueno, eso es relativo o subjetivo, en el sentido de que cada quien va a darle el punto de vista que quiera, pero en el caso de la ética, ya en una situación de una formación de grupo, por lo menos si uno de nosotros
falta al código de ética profesional, el tribunal del colegio de abogados lo puede sancionar a uno por esos actos que van fuera de la ética. Por ejemplo, piensen ustedes que cosas tan elementales como, por ejemplo, ustedes van a ver de que hay de alguna manera estipulado cuánto debemos de cobrar nosotros arancel. Hay una ley de arancel. Entonces nosotros deberíamos de cobrar tanto por cada cosa. Pero hay gente que por lo menos cobra 30 quetzales por una auténtica, ¿a ustedes? Entonces, eso es de alguna manera una situación en donde ya hay un comportamiento contra el otro profesional, porque prácticamente está, de primero, denigrando la carrera, y segundo, haciendo que el otro pierda trabajo de repente por este tipo de conducta a ustedes. Pero les voy a decir algo, ahí es donde entra el análisis, porque yo les digo algo a ustedes. Yo he hecho auténticas cuando he podido ejercer, ¿verdad? Porque ahorita les digo que tengo una función pública, pero cuando yo podía ejercer y todo, y ejercía el notariado, yo trabajaba y daba clases en odontología también, y llegaban los odontólogos y les decía: vos, solo dame los 15 pesos de los timbres, no, porque son mis cuates, o sea, mis amigos, ¿verdad? Pero no estaba quitándole nada a nadie, no estaba yo con mi oficina jurídica enfrente de nadie más, sino que son situaciones así que tal vez hay que pensarlas dos veces y se pueden, pero hay otra más importante, un ejemplo más importante que se los quiero dar a ustedes por ser sancarlistas. ¿Qué pasa si ustedes ven que hay una persona que realmente no posee los medios económicos para poderles pagar? ¿Qué harían ustedes si son sancarlistas? Ustedes como yo, porque a mí quien me pagó mis estudios fue el pueblo, ¿ah? Porque fue con los impuestos, ya que lo que yo pagaba anteriormente a ustedes no era realmente lo que me aporta la universidad. Entonces, ¿qué harían ustedes, Melissa, que abriste el micrófono? ¿Qué harías tú? Si ves de que por lo menos, si te voy a dar un ejemplo que yo he vivido, que hay personas que quieren hacer un acta de supervivencia o sobrevivencia, no sé cómo le quieran decir ustedes, los adultos mayores que necesitan presentar esa acta para que les den una ayuda social, pero no tienen dinero para pagarte. ¿Qué harías, Melissa? Bueno, viéndolo desde el punto de vista donde yo ya realmente no cuenta con la economía, pues trabajaría de forma gratuita. Sin embargo, no todos los que nos dicen que no tengo, pues lo vamos a trabajar así, ¿verdad? Exacto, porque no siempre va a ser cierto, ¿verdad? Pero si a ti te consta de que eso es, miren, eso se da, por lo menos, yo les voy a decir algo, con la situación que estamos viviendo ahorita hay un montón de personas que sí tienen mucha necesidad, pero ustedes saben de que hay un montón de personas que están aprovechándose de la idea de la bandera blanca y dejando sin oportunidades a gente que sí necesita esa ayuda. Entonces, pero en el caso, Melissa, de que tú conoces a la persona y sabes de que esa persona necesita esa ayuda y que somos realmente del pueblo, ustedes ahí sí que somos los profesionales del pueblo. Entonces yo siento de que ahí es una situación donde entonces ya analizo yo, bueno, si a mí me llegan a denunciar porque yo no cobré a esta persona, pues yo tengo cómo defenderme porque esta persona no tiene medios económicos. Es más, hasta yo le regalé los timbres, porque un acta de supervivencia ahí solo se paga uno de a 10 y uno de a 50 centavos. Entonces son 10.50. Entonces yo muchas veces, aparte de que le hacía el acta, entonces yo decía, ¿para qué le voy a recibir 10.50? Mejor se lo regalo. ¿Me comprenden? Entonces, pero entonces yo sé que no estoy violando un código de ética profesional si alguien me denuncia. Y en el caso que les digo yo de mis amigos odontólogos, por lógica, si yo iba a la clínica de ellos tampoco me iban a cobrar por hacer una limpieza. O sea, era un favor por favor a veces, muchas veces, y no lo hacía uno por interés. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Ustedes, pero no me pongo así como ustedes se han dado cuenta de que se dan en algunos lugares de algunos sectores donde hasta se ponen a gritar, ¿verdad? Aquí es más barata la auténtica, pase adelante, aquí se la hacemos en 30 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso es una situación que sí puede ser denunciable porque se lo están ofreciendo a granel a cualquier persona que tal vez sí tiene para pagar y sobre todo de alguna manera acorde a arancel, ¿verdad? Entonces, vean ustedes,
viene la pregunta que me hizo, que creo que me la hizo Cristian. Entonces, que si puede ser subjetivo, no es subjetivo porque tengo que analizar si este es un factor que no raya en lo antiético o si es un factor en donde yo sí lo puedo hacer. En el caso de nosotros, ¿verdad? Por ser Universidad del Pueblo, pues es que les di ese ejemplo de que yo no les puedo decir, miren, darles el ejemplo únicamente a pegarse a arancel, sin aclararles de que cuando haya una persona necesitada, ustedes le tienen que ayudar, ahí sí por una situación moral, porque a ustedes les nace el corazón, porque nadie los va a obligar. Es más, ni porque les van a gritar, mira, yo te pagué tus estudios de los impuestos, porque eso ustedes van a decir, bueno, pues ahí sí que venía de lo general, no sé ni siquiera si es de tu dinero, pero no es por eso, es una situación moral que a uno dice, bueno, en efecto, pues fue el impuesto recaudado el que hizo eso, que ni siquiera el 5% que dice la Constitución, ¿verdad ustedes? Porque por lo general se da el 2.5 y el 3 es lo máximo, pero que se debe respetar el 5% que dice la Constitución para darle a la Universidad de San Carlos, pero no se respeta. Pero igual ahí sí que las autoridades con lo que hay es que han logrado de alguna manera que nosotros estemos aquí, tanto como docentes como como estudiantes, ¿verdad? ¿Alguna duda, mis amigos? Dale, Melissa. Gracias. En este caso, con respecto a poder también trabajar a Donoren, podría Yo no te oigo, ahora sí. ¿Sí? Podría como también, no sé si hay en el código de ética alguna forma de algún convenio, por ejemplo, en los casos cuando alguien quiere vender algún terreno, un ejemplo, y va a recibir muchísima cantidad, pero no tiene para hacerlo, para hacer el código de ética, Melissa, pero eso puede ser algo válido, porque tú vas a recibir tu de alguna manera paga, pero no lo vas a encontrar el código de ética profesional, porque ahí no se habla de eso, solo se habla de generalidades. O sea, no se debe de hacer de alguna manera una competencia desleal, ¿verdad? Es un ejemplo. No se debe actuar en competencia desleal, pero no te da una definición, pero no es competencia desleal si usted hace un convenio, no, eso es una situación muy propia tuya. Si tú haces ese convenio, pero lo tienes que documentar también, ¿verdad? Para que después se cumpla ese convenio y que sea acorde y que se vea de que nosotros no somos, también aclarando esto, de que no estamos actuando como un usurero, como abogados, ¿verdad? Que estamos tratando de aprovecharnos de la ignorancia o de la necesidad de la gente para quitarle más de lo que realmente se hubiera podido cobrar con lo que establece el arancel, que los aranceles muchas veces nos dan beneficio a nosotros. Inclusive fíjense ustedes de que en esta ley de aranceles, cuando un abogado que es por lo menos de aquí de la ciudad y va a ejercer a Petén, pero lo llaman de Petén, entonces puede cobrar también por la distancia que tuvo que recorrer para poder llegar. Entonces, pero muchas personas prefieren que sea uno de la ciudad porque tal vez no confían en quienes están alrededor. Por decir un departamento, no estoy diciendo que en Petén haya desconfianza, pero es un ejemplo. Entonces, Melissa, eso se establece ahí sí que como algo voluntario, ¿verdad? Ya eso entra dentro de una situación muy voluntaria entre las personas, pero en el código de ética únicamente te va a decir de que no es la competencia desleal. Bien, mis amigos, entonces voy a ver si es la misma hora que dice la computadora. ¿Sí? Entonces, en la otra clase vamos a terminar de ver la situación de lo que es violencia, pero hoy quería nada más sondear cosas ahí, a ver si sabían, y sí me contestaron muy bien. Gracias, Luisa, gracias, Cristian, gracias, Melissa, Sergio, y a todos los demás, si no los mencioné, muchas gracias, ¿oyeron? Éxitos y bendiciones para todos y siempre con cuidado.